Los dioses del marketing. Bienvenidos a los dioses del marketing. Mi nombre es Alberto Cruz. Saludos a Gonzalo Oliveros y el Gato Bonifacio que nos permiten ser ejecutados en vivo en la radio real a lo largo y ancho del país. Se oye terrible ejecutados en vivo. Exacto. Bueno, reproducidos en vivo me parece que suena más violento cuando hablo de tu persona Mejor y la mía. di salir. Bueno, salimos Salimos ahí. Nos oímos. ¿Cómo estás, Agustín? Bien contento, hombre. ¿Ya se te quitó el parvovirus? No, sigo igual, pero haré mi mejor esfuerzo. Ya te dije que tenemos Vivien, lleva vacunas pero eso a hubiera domicilio sido para... prevención, amigo. Yo ya estoy dado. No, pero Ahora pero para el siguiente te puedes ciclo. volver a vacunar. Por supuesto. Pero ya nos habló de eso. Arturo. Bueno, Dale clic al capítulo de es Vivien. un capítulo bien sad que puede meterle miedo si usted no De se ha las vacunado. vacunas. ¿Y sí te vacunaste de algo o no? Cuando era niño. Ok. No, yo también. ¿No? Ya todo lo demás ha sido magia del tequila. Olvidemos, sí, exacto. El tequila es el que quita Bueno, todos oigan, mis hoy malestares. tenemos un programón. Agustín ahora sí agarró, pues se puso a trabajar después Estoy de... en racha. Estás en racha. Así que vamos a iniciar con nuestra invitada. Los dioses del marketing. Hoy nos acompaña Ana Paula Elías Barruecos, directora general de Augusto Elías Espacio de Mente. Pues Augusto Elías tiene 80 años de historia en México. ¿Hay nomás? No más. Digo, bueno, claramente tu papá, ¿no? O sea, Sí. fue quien hizo la gente, ¿no? Sí, exacto. Fue mi abuelo, de hecho. ¿Tu abuelo? Sí. Mira, pues ahí está. Hablaremos de eso más tarde. Bueno, Ana Paula Elías es actualmente la única mujer al frente de una agencia 100% mexicana con 80 años de historia. Su visión estratégica, enfoque innovador y compromiso con la excelencia creativa han redefinido el papel de las agencias independientes en un entorno cada vez más competitivo. Desde 2021 dirige Augusto Elías Espacio de Mente, una de las firmas de comunicación más sólidas del país, con un legado de 8 décadas en la construcción y posicionamiento de más de 100 marcas nacionales e internacionales en diversas categorías. Antes de asumir la dirección de Augusto Elías, construyó una trayectoria sólida en comunicación y marketing. En el 2008 fundó la Casa Comunicación en Monterrey, Nuevo León. Es egresada de comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un título en alta dirección por el IPADE, güey. Ajá. Exacto, Las ¿no? dos son de güey, ¿no? Hoy, bienvenida. Muchísimas gracias. Ante Tuve todo- que reducir tu amplísimo resumen. No, después de Perdóname, espero no haber quitado algo. Nada. Y después de los resúmenes que he escuchado aquí, bueno. Ay, qué barbaridad. Síndrome del impostor. No, hombre, ¿qué dices? Oye, ¿cómo? Para nada. La pregunta, la de saque es la única mujer que está al frente de una agencia 100% mexicana implica cierta responsabilidad. Sí, claro que sí. Digo, yo creo que estar al frente de una agencia hoy implica una gran Totalmente. responsabilidad. Pero sí, Eso es no correcto. creas que me lo creo mucho lo de la única mujer, pero por lo menos con 80 años, sí soy. O sea, no, con una agencia de 80 años de vida, sí. A nosotros Trato nos de encanta pensar. decir que tenemos 20 años, que ya pasamos como 3 burbujas del internet. En 80 años pasó Dios, todo. Todo. Sí les puedo decir que todo. ¿Pero quién fundó la tele, agencia? Decías mi tu abuelo. Mi Ok. abuelo fundó la agencia en 1944. Ok. O sea, nada más viajen a 1944. No manches. Sí. Ok. Y empezó con un tema como de, o sea, él, digamos, era muy de estos anuncios de ocasión. Ujú. Sí. Y bueno, él trabajó en Grey Advertising, en fin, una historia súper linda. Y ya después mi abuelo murió muy pronto después de haber fundado la agencia. Ok. O sea, realmente estuvo muy poco al frente y muere, obviamente, inesperadamente. Y mi padre toma el control y realmente, pues, de estos 80 años, pues, él ha estado 70. ¿no? Claro, claro. El mérito se lo lleva él. Y Él entonces- es el del nombre. Él es el del no, aunque Claro. los dos, era Augusto Los Elías dos eran Riquelme Augusto. y ahora Augusto Elías Y Paullada. desde chica dijiste, esto es lo mío. Fíjate que no. Ándale. Fíjate que no. Ándele, señor. No. Tenemos noticias. Eso fue absolutamente casual. O sea, no les puedo decir que era yo crecer con estar en la agencia y estas historias de que jugaba yo ahí entre los pasillos Ajá. y entre las máquinas de escribir porque evidentemente no Claro, había claro, computadoras, claro. ¿no? El Y luego telex. el telex, ¿no? Y ya después el fax y las computadoras estas de pantalla negra con verde. No, la verdad es que no. Mi papá mantuvo siempre muy como era antes, ¿no? O sea, los papás trabajaban y mantenían su trabajo lejos de la casa. Claro. Muy bien. Por cierto, yo no vivía con mi papá, mis papás estaban separados, entonces yo no vivía con mi papá y era como
como ahí estaba y mi papá trabajaba y trabajaba mucho, pero pues no tenía yo como mucha conciencia de en qué y para qué, ¿no? Entonces no es algo que... Y además seguro tampoco sabías explicar qué. Exacto. Porque todo el mundo dice, hace publicidad. Ok, pero ¿qué es? Imagínate esa edad, ¿no? O sea, publicidad. ¿Qué es? Sí, entonces, no, entonces realmente yo no estaba cerca ni de la agencia ni de lo que se hacía en la agencia. Pero sí escuchaba, ¿no? Crecí como escuchando así el típico, digna hija de su padre, ¿no? Porque me aprendía los jingles y me encantaba ver los comerciales, pero no porque lo viera. Pues yo creo que allá había un genecillo. Sí. Y eso, pero nunca fue como de yo voy a hacer, ni mucho menos él, ¿eh? O sea, tú vas a hacer esto, jamás. Jamás. Te Esto fue estoy fortuito. preparando. No, jamás. Ya les contaré porque fue además muy, muy casual como decidí estudiar lo que estudié, que no tenía tampoco que ver con que él fuera publicista, ¿no? Entonces, fue curioso. Bueno, pues Y esas son heme las aquí. mejores historias, ¿no? Heme aquí, sí. Ahora trabajas enfocada a la comunicación de audiencias, que es lo que se hace. Así ¿Es correcto? Así es, sí. Y pues si no, las audiencias son nuestra razón de ser, ¿no? O sea, si no, ¿a quién le hablas? ¿No? O sea, como a quién le estamos ahorita hablando. Al final a las audiencias. Pues es sorprendente que muchas escuelas de marketing no enseñen eso. No. Es que, a ver, se habla muchísimo de poner al consumidor en el centro, ¿no? Esto de consumer centric. Sí. Y yo sí te puedo decir con absoluta seguridad y casi lo podemos certificar que en la agencia, que yo recuerdo, porque yo trabajé en la agencia hace mucho, o sea, empecé como plancton después de acabar la carrera. Aldeano Junior. Exacto. Y desde entonces, estoy hablando de 1994, el mantra de la agencia era conocer antes de crear. Y, literal, su majestad el consumidor, ¿no? Entonces, bueno, pues era desde esta escucha de la audiencia, ¿no? Sí, porque no tiene sentido poner al consumidor en el centro y olvidarnos de él, ¿no? Exacto, Así ahí está. Y divagar Ahí te lo para dejo. todos los demás lados, ¿no? Y darle, sí. Que es usualmente lo que pasa. Sí es impresionante cuánta gente se dedica a... Vamos a hablar específicamente ahora de publicidad, no esto de marketing. Y jamás piensa en quién lo va a ver. Jamás. Sí, ¿No? más bien Piensa es- en segmentar la audiencia, desde hacer la pauta, pero oiga, y eso es el teléfono de una señora que está haciendo esto. A nadie se le ocurre ya ¿Cómo se conoce pensar una en los audiencia, humanos. Ana? O sea, ¿cómo te ha mostrado la experiencia, el camino profesional, que sería los primeros pasos para conocer una audiencia o definir una audiencia? Mira, hoy evidentemente tienes todas las herramientas a la mano que te puedas imaginar, ¿no? O sea, tienes estudios. Bueno, estuvo aquí Francisco de Cantar, ¿no? Sí, Tienes sí. estudios. Viene bien seguido, además. Sí. Y bueno, pues Cantar, ¿no? Y tienes muchos, Nielsen, en fin. Tienes hoy más que nunca este acceso, acceder desde AI, ¿no? Y entonces bajar la data, y bueno, lo platicó él. Pero definitivamente nosotros, por lo pronto, es estar cerca, ¿no? O sea, sentarte. Yo puedo saber de ti porque me meto a LinkedIn, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues lo hacemos hoy, es como ya Claro. un ejercicio, ¿no? Sí. Un hábito. Googlearte. Pero estar sentados aquí y que me platiques, que yo te platique, que hago, no tiene, o sea, no hay nada que lo sustituya, no hay desk research que pueda sustituir eso. Entonces nosotros sí estamos muy cerca del consumidor, tenemos muchas herramientas, ¿no? Clínicas de insights, ¿no? Por ejemplo, acabamos de hacer un taller, estuvo increíble, que justo dentro de esta obsesión a la que ya llegaremos de las nuevas audiencias, ¿no? Y sobre todo donde la generación Z se vuelve como el santo grial. Y queríamos sentarnos con la generación Z, escucharlos. Digo, yo tengo, por ejemplo, 2 hijos que son así, Gen Z. Pero bueno, pues esa es mi experiencia con mis 2 hijos y no quiere decir que eso sea lo que pasa. Entonces nos hicimos un taller, invitamos a 12, reclutamos a 12 chavos aleatoriamente, nos sentamos con ellos una mañana, les pedimos que llevaran, por ejemplo, su mochila, ¿no? Que llevaran lo que traían en su mochila diariamente. Hicimos varios ejercicios a lo largo de esta mañana, que fueron 4 horas sentados con ellos. Qué ¿no? miedo. Sí. O sea, hicimos como... ¿Y hablaron? No, sí, hablaron, sí. ¿No todo fue por texto? No, sentados, y además estaba del lado del cliente, pues muchas áreas del lado del cliente. Estaba innovación, obviamente el departamento de marketing, pero en fin, muy interesante. Y había obviamente Gen Z del lado del cliente, ¿no? También.
Entonces hicimos como speed dating, ¿no? Que fuimos como cambiando y escuchando a cada uno de ellos. Y luego, a ver, pues saca lo que traes en tu mochila y por qué traes eso en tu mochila. Este es un producto de consumo, es una marca de consumo, entonces los pusimos, les dimos como varias opciones para consumir los diferentes productos de esta marca, como ellos lo como que inventaran y se dejaran ir, ¿no? Y luego les pusimos a generar contenido al final. Y les dijimos sobre qué, ¿no? Y no se pueden imaginar lo que pasó ahí. O sea, fue una locura lo que generaron. Y, pues claro, nos dio la razón de por qué están siendo esta generación en la que todas las marcas estamos, y me incluyo, obsesionados, ¿no? Porque esto de las nuevas audiencias, he tenido el honor de ser jurado de EFI 2 años consecutivos, y este año en particular me llamó muchísimo la atención que casi el 99% de los casos era, ¿no?, llegar a las nuevas audiencias, especialmente Gen Z. Entonces dijimos, bueno, pues evidentemente cuando yo empecé en esto, que es en el 94, pues sí, el consumidor y su majestad, pero era esta base, pues como, ya lo dije hace rato que estábamos empezando, ¿no? Esta base monolítica en donde era más bien demográficamente, ¿no? O sea, pensabas en demográficos, pero hoy hay que pensar en psicográficos. Ajá, ¿no? totalmente. Intereses, valores, o sea, ¿qué compartes? Si hoy le hablaras a una marca de, no sé, de galletas, que igual le llega a un niño de 12 años como a un adulto ya casi de tercera edad como yo, pues evidentemente no puedes ir con un solo mensaje, con un solo anuncio, porque es un escopetazo, ¿no? Es como tirar un escopetazo al aire y pues a ver a quién le pega. Entonces, yo siempre digo que es del escopetazo al bisturí, ¿no? Claro. Hoy tenemos que ir a lo quirúrgico. Y entonces es por eso que tenemos que entender a las audiencias desde cómo aglutinamos desde diferentes intereses, o sea, que compartan intereses, valores. Escuché que estuvo aquí Mariana Rodríguez de la Liga Femenil. Ella hablaba, ¿no? Que incluso dijo algo así como una consultora nos puso un target que era el Fluid Fans. Pues sí, porque quizá como lo hayan elegido y por qué ponerle Fluid Fans, pues es porque igual cubre sí, tiene como este espectro de diferentes edades, porque pero ellos se acercan a la familia. Pero con los mismos intereses. Exactamente. ¿No? Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está cómo empezar. Ya no puedes ir con estas estrategias, repito, del balazo y a ver, pues a quién le pega, ¿no? Tienes que ser muchísimo más quirúrgico. ¿Y por qué la Gen Z? Ahí está la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué esta obsesión por hablarle a ellos? Porque si bien hay diferentes, estamos aquí está, ustedes son millennials, yo soy ya más Gen X. Agustín es Yo soy boomer. Agustín Silencioso, ¿no? Soy súper silencioso. Generación silenciosa. Agustín tiene un calmecac. Exacto. Iba al Teocadi, sobrevivió a varias exacto. entregas de corazón de las Me doncellas. escondí debajo del... Sí. ¿no? Y En así ha llegado acá, Xochimilco, mira, ¿no? imagínate. Oye, justo estaba platicando con unas amigas, yo soy generación X clavada, que fuimos la generación más mindful. Es más, inventamos el mindfulness. Por supuesto. Porque, oye, ibas al baño. O sea, ibas al baño. Necesitabas pensar en algo. Necesitabas pensar. Si acaso agarrabas la pasta de dientes, ¿no? Sí, a ver qué tenía. Pero ibas a la escuela y pues ibas viendo la calle. Entonces, pues éramos, o sea... Y tenías que tratar de fingir poner atención sin otra cosa, ¿no? Exacto. Las carreteras. Ajá. ¿No? Ir a un viaje de carretera Y era... se acababa el radio. Sí. Se acababa el radio y entonces tenías que ir, cuenten los árboles, Sí, ¿no? árbol. Lleven 300 árboles. Vamos a llegar. Pero bueno, digo, esto de la generación Z que, repito, en el EFI era como una constante, ¿no? Hablarle a la generación Z. Y sí nos hemos, en la agencia, como pues cuestionado por qué. Y sí, todo apunta a que esta generación es como la ventana al futuro, ¿no? O sea, si entiendes bien a la generación de Z, estás entendiendo lo que va a pasar dentro de los próximos 5 años. Esta generación hoy pues es un cuarto de la población. Dicen que dentro de 5 años van a representar un consumo global de $12 billones. Porque hoy están gastando, en promedio, más de lo que gastábamos cualquier otra generación a esa edad. Correcto. Y pues pensemos que cuando
salió el smartphone, por ejemplo, en 2007, pues tenían el primer Z tenía 10 años. ¿No? Y unos todavía no nacían, les faltaban 3 años para nacer. Sí. Entonces, pues sí es la primera generación que creció con esta tecnología. Exacto. Que ya no la... Que los educó, ¿no? Que ya los educó. Toma. Exacto. Sí. Vas. Tómalo, ya, entretente. Sí, ya calla. No, y no solo entretente, o sea, se despiertan con eso. Se van al lugar, se trasladan gracias a esto, porque si no, no llegan, no tienen ni idea dónde están parados. Digo, y pues entendemos que así fue. Y qué bueno, así es. Ligan por las apps, ¿no? O sea, hoy ya hasta consultan su salud mental con ChatGPT, ¿no? Entonces, pues sí, es una generación que evidentemente transformó el uso de la tecnología y se han vuelto como estos influencers de otras generaciones. O sea, yo les puedo decir que esto que traigo aquí fue recomendación de mi hija, ¿no? O sea, sí están recomendando a pues los Gen X, a sus hermanos millennials, incluso a sus abuelos boomers, sí son muy influyentes. Es una generación muy influyente. Entonces, pues volviendo a este tema de cómo agrupar por intereses, es cómo logras como marca llegarme a mí, que soy una generación X, y llegarle a mi hija, que es Z. Pues, ¿qué intereses compartimos, no? O sea, a las dos nos gusta el ejercicio, nos gusta una vida sana, nos gusta comer ciertas, preocuparnos por lo que comemos. Bueno, pues entonces estamos englobadas quizá en ese mismo target. Pero no ahí es el reto de cómo reciben las distintas generaciones el mensaje de una marca. Absolutamente. Hoy tienes que ser, nosotros decimos en la agencia, más líquido que nunca. O sea... Órale, más líquido. Sí, más líquido. Sí. Sí, súper profundo. Sí, ahora aquí vamos a ponernos bien líquidos. Pero es que es justo, o sea, no puedes... ya no puedes pensar en hacer anuncios, tienes que pensar en crear ecosistemas. O sea, incluso lo decía Claudia, que muy interesante lo que hace. O sea, tienes que pasar... O sea, ya voy a hablar de ATL, BTL, digital. No, pues ya quedó, bueno. Ya no sirve ni para enseñar. No. O sea, bueno, sirve como contexto histórico de, bueno, así fue. Ajá, ¿Alguna vez? O sea, ¿Alguna vez? ¿No? O sea, eso es, pero ya, o sea, ya tienes que eso. A eso me refería con líquido. O sea, ya no hay frontera entre una cosa y la otra. Entonces tienes que permear de modo que pases de lo digital, ¿no? Porque hay digital first, ¿no? Pues ahí están. Y llegar hasta donde, o sea, digital, ¿no? El famoso digital, hasta lo físico, ¿no? Lo decía Claudia, oye, yo estoy en digital, pero pues tengo mi desfile. Y ahí está la gente y viendo como, ¿no? Entonces... Y súper importante que decía, y es mi ventaja. Exacto. O sea, no solo estoy en lo digital, estoy en el físico, donde no están un montón de competencia y ahí por está la mi atención. espacio. Claro. ¿No? Bueno, su ventaja realmente son carretadas de billetes, ¿no? O sea, Su ventaja es una cadena de distribución. Uy. ¿Qué? Pues con eso llego donde quiera, ¿no? Pero, o sea, para ser más puntual, o sea, en efecto hay que ser líquido, enviar los mensajes, pero ¿cómo es hoy la bajada de un mensaje para una marca que lleva 70 años en el mercado, 80 años en el mercado? O sea, ¿cómo desde la publicidad les vas creando primero la comprensión de lo que está pasando, ¿no? Y luego, pues por supuesto, la medición del resultado, que es lo que da la gracia de lo que hacemos, ¿no? Absolutamente. A ver, te voy a contar un caso. Justo hablaste de una marca. Tenemos una marca que está nada más en 9.8 de los hogares, o sea, de 10 en 9.8 de los hogares mexicanos, que se llama McCormick, ¿no? McCormick Limones, ¿no? Mayonesa McCormick. ¿Cómo olvidar ese gran momento? Ese momento histórico del que todos fuimos testigos. Entonces, bueno, esta marca que tiene 78 años, que tiene un share que hoy ya muy pocas marcas tienen, ¿no? O sea, logramos el año pasado un share del 69%. Pero bueno, pues es una marca de 70 y tantos años, 78 años. Entonces, ¿cómo logras, no, conectar igual? Porque además aquí está el reto, y creo que lo dijiste en algún momento. O sea, sí, vamos a conectar con estas nuevas generaciones, pero no puedo desconectarme de la que ya tengo cautiva y que ya sigue pagando. Y sigue pagando, y además, pues soy una love mark para esa persona, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto enorme.
Y ahí, absolutamente lo que decían ustedes, cómo entras en contacto con el consumidor, cómo llegas a conocerlo. Aquí sí fue un poder de observación absoluto. O sea, hoy y hace mucho tiempo no hay carrito de elotes que no tenga una mayonesa McCormick, ¿no? O sea, Ok. salir a la calle, observar qué pasaba en los puestos de elote, cómo se comía. Y ahí nace un personaje que se llama Tito el Elotito. Ok. ¿Tito el elote o Tito el elotito? Tito el Elotito. Ah, ok, muy bien. Pues sí. Cariñosito. Tito el Elotito. Ajá. Ajá. Y entonces Tito el Elotito, o sea, nosotros necesitamos como reinventarnos. Y algo de lo que aprendimos de estar como, repito, muy cerca de estas audiencias, de estas nuevas generaciones, de la generación Z, es que son la generación bien random. O sea, todo lo que sea random, si es random, es, ¿no? Entonces, igual escuchan a Juan Gabriel, escuchan a Peso Pluma. O sea, su playlist es una cosa así literal, random. Mentiras, ¿no? Es la serie que es a la generación con la que más conectó. Entonces, No tiene un sentido, pero bueno, no, es random. Es random. Entonces decíamos, pues vamos a hacer un personaje. O sea, nace Tito el Elotito, ¿no? Como de la vaporera en la que se hacen los Claro, elotes. Donde nacen los elotes. Donde nacen. En la vaporera. En la vaporera. La vaporera tiene toda la razón. Entonces No lo había nace este pensado. personajito que nos sorprendió. O sea, nosotros teníamos, pues, ya sabemos, el fenómeno Dr. Simi, los peluches y estas Sí. cosas. Entonces, ese mensaje audiovisual que lanzamos, más contenido digital, ¿no? De Tito, más, o sea, ahí sí nos fuimos, ¿no? Justo a este ecosistema. Y en 5 meses, o sea, ya hay piñatas de Tito. Ya se robaron a Tito. Hay piñatas y es un gran éxito publicitario. Hay piñatas de Tito en 5 meses. Y tuvimos volumétricos de Tito, ¿no? Como parte de la campaña Out of Home. Se lo robaron. Se robaron 3 volumétricos, ¿no? Entonces es volverlo deseable, ¿no? Pero claro, Tito no puede vivir sin su mayonesa McCormick. O sea, es una dupla que es inseparable. Entonces, ese es, por ejemplo, ¿no? Es cómo te refrescas, ¿no? Y cómo le hablas a estos chavos que hoy tienen 25, 28 y que ya viven quizás solos o con sus roomies y que cuando elijan piensen en, pues, Tito no vive sin su mayonesa, yo tampoco, sin su mayonesa McCormick, ¿no? Sí. Entonces, ese es un ejemplo y bueno, pues tenemos por ahí otros. Muy por el ACE te marca. Algo más cercano, ¿no? Más cercano. Que los conecte. Que los conecte y que los conecte a través, repito, cuando les pusimos a hacer contenido a estos chavos en este taller, era un contenido desde un humor muy, muy curioso, ¿no? La escena que más ha impactado en este spot, ¿no? Es cuando le salen las pompitas a Tito. Claro. Ok. Porque hay una escena Claro. Pero es esto, ¿no? O sea, es un humor que visto desde este lado de la acera es cándido, ¿no? Claro, o sea, es claro. No un sé candor por no ahí. sé si inocente, ¿no? Porque eso lo blanquea mucho, pero es como básico, básico. ¿no? Ajá. Porque además, pues, digo, finalmente las emociones son las mismas, ¿no? O sea, nos enamorábamos igual en 1944 que abrió la agencia que hoy. Quizá los vehículos ¿no? Pero te enamoras, te diviertes, y al final el entretenimiento, pues sigue siendo, o sea, lo que entretiene, ¿no? Y por ahí es un tema, cómo llegarle. Hace un momento hablabas de la capacidad económica que tiene la generación Z. Bueno, por supuesto es la que más gasta porque les cobran escuchar música, ¿no? O sea, nosotros la comprábamos y ya, pobrecitos, Sí, ¿no? tenía, no tenía, ya. o sea, Exacto. pues pobrecitos, ¿Hay o no hay? Ahora la rentan, ¿no? Rentan para ver películas, Rentan el software. Rentan el software. Por favor, o sea, antes lo comprabas o lo craqueabas, ¿no? O sea, no había más. No se podía craquear, Alberto. Eso no pasaba. Perdóname, me dije un amigo, Albertovsky, de Rusia, un amigo que tengo en Rusia. Pero justamente en el programa pasado hablaba con Agustín de los labubus, ¿no? Estos muñequitos que se han vuelto de colección. Hablábamos de el libro reeditado de Gaby de la Riva, ¿no? Así Del México Rifado 2.0, ¿no? Pueden comprar el labubu, bueno, o sea, o el flalulu, ¿no? Si fuera
hay una capacidad de esta generación para los muñequitos de lo que sea. Así es. Así es. ¿No? O sea, Sí. hay una... no sé cómo llamarle, si ausencia de algo o necesidad. O sea, necesitan tener algo. Y este es el punto. O sea, en mi generación, pues tenías tu colección de 100 discos, o 1000, o 10,000, los que quieras, ¿no? Sabías que era tuyo. Este tema de la renta y el continuo gasto que hacen para obtener buena parte de los servicios que para nosotros eran, pues, te alcanza, ¿no? Y ya tan y la vida sigue. Se va transformando a qué puedo obtener. Así es. ¿Qué puedo tener? Sí, y de estos objetos como de deseo, ¿no? Porque Sí. se vuelve además también como desde la escasez. Exacto. ¿No? O sea, Totalmente. está impresionante, ¿no? Digo, llega hasta los chiquitos. Este famoso Prime, la bebida, sí saben que ha causado una locura. Sí. Desde la escasez, ¿no? Es desde lo necesito tener y el abubu y esta cubierta de... se me fue el Hailey Bieber, o sea, el case. O sea, el case, o sea, todo es como desde el objeto del deseo, ¿no? Y desde lo quiero tener. Y además también no perdamos de vista que esta generación fue la primera generación que llamamos prosumer, que es no solamente consumo, sino produzco y genero contenido. Entonces, nosotros como marcas estamos compitiendo con el contenido de nuestro propio consumidor, que a veces hace contenido muchas veces hace contenido más relevante del nuestro, ¿no? Ajá. De mi propio producto, De mi además. propio producto. Entonces Deja mi dices, producto. exacto. Entonces es como, pues lo hacen incluso más deseable. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo un par. Porque a él sí le creo. Porque estos chavos se han vuelto como el detector de autenticidad, ¿no? Absolutamente. O sea, ellos detectan perfectamente. Lo mejor que te puede pasar como marca es, me la tragué, ¿no? Este famoso Exacto. termina y es, me la tragué porque fue tan orgánico, que no lo viste venir. Pues a eso apostamos, ¿no? A que realmente conectemos desde ahí, pero pues está rudo. Sí, porque hay una necesidad de encontrar algo que no venga institucionalizado, como la comunicación de marca. Al final, todos los estudios que hay apuntan a un rechazo a lo que ya estaba. De la generación Z, ¿ves? O sea, ya estaba, no me importa. A lo establecido. Ya, ¿no? ¿no? Y un poco también al rechazo al no me hables desde tu pedestal de marca deidad, ¿no? No, háblame más como yo y al final, pues a quién le voy a dar mi dinero, ¿no? O sea, porque si tengo dinero es pues, a lo auténtico, ¿no? O sea, y al que no sea como este monólogo desde marca, sino pues ¿cómo nos vamos a relacionar tú y yo? A ver, cuéntame. Entonces, exacto. pues ahí está el reto, ¿no? O sea, es complicado. Por ejemplo, hoy hacemos, entre las áreas que tenemos en la agencia es gaming, ¿no? Bueno, que el gaming hoy sabemos que en el mundo justo de entretener, que estos chavos, todo lo que los entretenga y además, lo dijiste muy bien, en un humor que de repente cae en lo cándido, pero de repente es como hasta absurdo, ¿no? El gaming es lo que más crece en el entretenimiento desde la pandemia, o sea, exponencialmente. Entonces, Little Caesars es una marca que nosotros manejamos la parte de gaming. Y es justo cómo conecto primero con el streamer. O sea, ¿cómo hago? Okay. Yo pensaba, ¿cuál es tu pizza? Vamos a hacer gaming aquí Te en la tocó pizzería. esta. Pero es que es justo encontrar cómo conecto desde mi ADN de marca, que al final Little Caesars lo que hizo fue democratizar la pizza, ¿Es correcto? Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo democratizo el gaming? Porque el gamer no es el pro con audífonos, la consola, la silla. sillón. No. Ajá. El gamer está aquí. El 80% de los gamers están aquí. Entonces, justo desde yo te pongo al alcance la pizza, ahora te pongo al alcance el gaming a ti, que no eres un pro y que, digamos, el concepto es te ponen el juego desde estos que han olvidado algunas marcas porque están hablándole a estos grandes y es, yo quiero conectar contigo, pero también tengo que conectar con el streamer, que es el que va a generar el contenido para ti que estás siguiendo al streamer. Sí. Entonces, te fijas, se vuelve como justo esta relación, ya no solo bilateral, sino es,
yo tengo que ser relevante para ese chavo streamer que realmente le haga sentido, que quiere hablar de Little Caesars. Entonces le hago mapas personalizados, no solamente hago torneos elevados, no, sino lo voy acompañando a lo largo de todo su journey gamer para que cuando él esté haciendo su streaming, sientan muy natural que ahí está Little Caesars, ¿no? Y que el que lo está viendo diga, yo puedo jugar, ¿no? Entonces, llevamos 4 años haciendo una estrategia y un journey año con año. Bien, o sea, la estrategia es la misma, pero los puntos de contacto van cambiando porque no se trata de llegarle al mismo gamer, sino Claro. de ir abriendo, ¿no? El espectro, y es justo, repito, les llamamos los pocket gamers, ¿no? Claro, que claro. son estos que han olvidado las marcas, ¿no? Y que es, pero pues yo no paso al nivel 7, yo apenas voy en el 1, ayúdame. Sí. ¿no? Ajá. O Ya, sea- se me acaba y lo gratis y lo dejo. Exacto. ¿No? Entonces, es desde ahí, ¿no? O sea, desde esta conexión más auténtica, más te entiendo. Y bueno, pues hemos hecho Chill Nights y tenemos ahorita, justo hicimos como no tutoriales, que los streamers les ayudaban a estos gamers que no eran tan pro a ir como subiendo Sí, pues sí. y entendiéndolos, ¿no? Yo he jugado siguiendo tutoriales, de hecho. Ese es el me lo pasas, chavo, de hoy. ¿No? Dame un tutorial para decir cómo lo paso. Sí, ¿No? sí. Está bueno porque todo se va conectando. Dijimos, el consumidor es importante, ¿no? Luego nos dices ahora, hay que ir a ver cómo actúan ellos para entonces construir funnels, nuestros amados funnels, Amados. pero a partir de la actitud, no a partir de mi punto de contacto, como lo hacemos en la mayoría de los casos, ¿no? Ujú. A partir de que yo quiero recibir mensajes en WhatsApp, construye un funnel. Porque quién sabe quién va a caminar por allí, ¿no? Tal cual. Pero construirlo cerca del consumidor es el camino. Y puede haber un montón. Un o sea, montón. se abre así. ¿Quién sabe qué estén haciendo? Hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo, hay que escucharlos, hay que observarlos, ¿no? Llevamos Grupo La Comer, ¿no? Con sus diferentes formatos. Pararte en el autoservicio, en el de nuestro cliente y en el de la competencia, y observar qué están llevando los diferentes consumidores es una maravilla. O sea, es un ejercicio increíble. Justo ahí, obviamente, también en listening, en digital y todo esto que les digo, todas las herramientas, claro que es hacer, pues usar todo lo que tienes a tu alcance, pero pues ¿qué tenemos más a nuestro alcance que ver, escuchar, incluso ni siquiera hablar, ¿no? Como les decía, nada más estar ahí paraditos y ver qué pasa en las cajas, ¿no? Descubrimos que justo estos chavos van muchísimo a uno de nuestros formatos en particular porque les resulta una experiencia que es City Market, ¿no? Ya. Entonces dices, wow. Y Órale, voy de shopping al City Market. exacto. Entonces, Qué loco. por ejemplo, para esta temporada naranja que acaba de pasar, y hay un fun fact, nosotros construimos Julio Regalado. O sea, Ok. Julio Regalado estuvo, porque era comercial mexicana entonces, Exacto. y entonces estuvo 30 años, hicimos la comunicación para Julio Regalado, y ahora pues tenemos que competir con nuestra propia creación, porque ya Julio Regalado pasó a Soriana. Entonces nació Temporada Naranja. Y si bien City Market no entra como formato en Temporada Naranja, justo desde la observación vimos que teníamos que conectar más con estas generaciones que ya van a cualquiera de nuestros formatos y que agradecen la experiencia de compra que es la Comer, porque es una experiencia de compra, por eso vas al súper o a la Comer. Claro, claro. Qué maravilla. Pero justo reflejarlo, ¿no? Con ellos. Y entonces esta temporada naranja, que no sé si ponemos a naranear a todo México con el naraná, ajustamos la música, ajustamos nuestros códigos como para conectar, y conectamos muy bien en digital con ellos, muy, muy bien, porque pues claro, no le vamos a hablar igual en Facebook, que sí sabemos que hay una masa de mayor edad, como en TikTok, ¿no? Y este año sí le metimos durísimo ahí repito, desde el audio que tenía que ser distinto, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fueron esas bajadas a TikTok? Uy,
bien locas. A ver, pues cuéntanos. No, espera, bien random. Bien random, bien random. A ver, por ejemplo, esto de los colores, ¿no? Han visto que azul y todo va a comprar. Entonces, pues, por ejemplo, pues naranja, ¿no? Al final era como pues lo más. Encontramos como ahí diferentes maneras de dar contenido. Llegamos con influencers que no habíamos, o sea, contactamos con influencers que no habíamos contactado y fue, algunos la rompieron. Entonces, sí, ahí vamos. Está bien bueno porque hay que nosotros, si pensamos en temporada naranja, pues solo esperamos la semana del 3x2 en bebidas alcohólicas. No, bueno, en tu caso de medicina para la rodilla. Pero seguir construyendo las temporalidades, porque estaban dadas, pasaba con Julio Regalado. Ya quien no sabía que ese mes era el de las ofertas, ¿no? Sí. Pero reconstruir posicionamiento a través de ideas random. Sí, y además también te lleva sorpresas. O sea, una de las ofertas estrella era pañales, ¿no? Siempre. Sí. Y hoy, Okay. hoy ¿Y el bebé? Hola, ¿cómo están? hay departamentos que están teniendo una relevancia que antes no tenían. Mascotas, Por supuesto. Claro, Por sí, ejemplo. sí. ¿no? Entonces, bueno, pues también entender desde ahí que hoy ya, pues no hay tantos hijos, hay más perrijos y es estar atentos de eso, ¿no? Que también es Y es así, es bonito y está bien. O sea, es así el mundo, ¿no? Así es. Ahora, hablabas un momento de la diferencia entre comunicar en Facebook, en TikTok. Por supuesto, aquí el punto sería, ¿cuáles son los canales que realmente has notado que sirven para llegar a esta generación Z? Twitch. Definitivamente TikTok, Ujú. ¿no? O sea, yo te diría por excelencia. Twitch es un gran, en el mundo del gaming, bueno, pues es él, Sí. pero ya están generando contenido no necesariamente de gaming. Instagram, ¿no? En su parte muy de video, o sea, ver el video, ¿no? O sea, hoy todo lo que sea, bien curioso, porque estas generaciones, por un lado, la inmediatez, ¿no? Todo lo que sea rápido, Ajá, ¿no? ajá. Estos famosos snackables, o sea, dame los cortitos, pero por otro lado se avientan un podcast, ¿no? De 1 hora y por el otro lo oyen a 1.2 o a 2, Ajá, ¿no? ajá, X ajá. y bla, 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 y ahorita nos estamos oyendo nosotros como o sea, las ardillitas Ajá. de Lalo Guerrero. O sea, ¿no? Entonces, pero si es relevante, se quedan. Eso es muy curioso. Bueno, es que yo creo que ahí tiene que ver el tema de la... Lo platicaba, ay, ¿con quién estaba platicando de esto de las segmentos de audiencia? Es la generación que tiene acceso a todo. A cualquier respuesta, ¿no? Así es. De repente, aquí algunos chicos se me atoran cuando le digo, pues ahí tienes la computadora más potente en la mano. O sea, yo hubiera Nunca querido ha habido yo en la historia una cosa como esta. de preguntar y ya ahí está la respuesta, ¿no? Pero el tema es que navegan en el todo. Bueno, Entonces, no está fácil. el todo es, o sea, pues es humano, o sea, es como ir al tianguis, ¿no? O sea, está el cuate que vende fayuca, el cuate que vende original, la carne que dice que es carne, ¿no? O sea, Tal cual. Te enfrentas a, o sea, la verdad es que en un análisis de estado de ánimo de lo que les representa el reto de contenido, están bien solos. Súper solos. O sea, navegando ahí en la inmensidad de la información. Súper solos y sobreestimulados, ¿no? Lo decía, creo que Francisco, ¿no? 4,000 estímulos o de 4,000 a 10,000, una cosa así, es una locura. Entonces, sí es, yo creo que es abrumador, ¿no? O sea, resulta como abrumador y que tengan esta capacidad para decir, no me estés viendo la cara, esto no te lo creo, pues sí es muy válido. Bueno, pero el tema es los que, o sea, por un lado están los que tienen ese olfato y colmillo para decir, espérate, tranquilo. Pero los que no son un buen también, o sea, También. los que se van... Con la cinta, literal. Anclando a un buen de información errónea y van... este tema de ansiedad en el que están permanentemente reflejados en la vida de un cuate que vendió galletas en Amazon y ahora tiene Ajá. yates. Que las compró y vendió galletas y ahora tiene yate. Así es. ¿Cómo lo Así es. hizo? ¿no? Sí. Y era Mr. fácil. Beast, o sea, y estas Ajá. cosas, ¿no? Y digo, ya los chavos ya no quieren ser doctores, ni Astronautas. quieren ser influencers Sí, y sí, youtubers. de hecho, el estudio en México Tal de cual. INEGI apuntó al crecimiento en eso. Quieren ser influencers. Claro, pues claro. Y no, pues, se hacen famosos de Sí, la es noche a la rápido, mañana. Pero es lo fácil. decían bien Galletas. ustedes, pero Ajá. no saben que no están solitos con su micrófono. No, y que no. toda una parafernalia atrás. No les digas eso porque no me gusta cuando se les rompe el corazón. Se les rompe el corazón.
Que lo sigan creyendo, ¿no? Pero sí es un reto. ¿Cuáles son o sea, cuando vas con las marcas, con tus clientes, cuáles son las características que les pones como muy puntuales para llegar a la generación Z? Bueno. Porque debe haber de todo en los clientes, ¿no? También. Ideas y yo creo que, ¿no? Esto, ser auténticos y sonar lo más menos soberbio posible. ¿No? Repito, no desde el pedestal, no desde yo producto, yo marca tengo. Bueno, ¿qué vas a hacer por mí? ¿No? Al final, bueno, ¿y a mí qué? O sea, ¿de qué me va? ¿A mí en qué me va a beneficiar todo esto? La vieja comunicación que decía, en Coca-Cola estamos preocupados. ¿Qué me importa que estén preocupados? No, pero ese lo hemos triturado ese comercial, ¿no? Donde empieza a hablar desde la marca. Exacto. ¿A quién le importa? Desde que ahora ya iban a rescatar a todas las botellas que estaban comiendo los manatís, no sé dónde, ¿no? Pero es una estructura de comunicación. Toda la comunicación corporativa, saludos a todos nuestros amigos que han estado aquí, empieza así. O sea, hablan desde la marca como si a alguien le importara. Fíjate, eso es bueno. ¿Haces cosas de publicidad dentro de la empresa corporativa? Fíjate que poco, o sea, sí llegamos a hacer, porque cuando lanzamos algunas campañas, pues hay que lanzarlas primero internamente. Claro. O sea, por Verbigracia, temporada naranja, pues a los primeros que tienes que enamorar, pues es a la gente dentro del grupo La Comer, porque pues imagínate que llegue el cliente y el que lo atiende, ¿no? O sea, no tenga ni idea de qué va. Entonces, ni tiene descuento. Sí, o cuál es cada año lo envolvemos, ¿no? Le ponemos una envoltura, ¿no? En modo ahorro. Ah, bueno, ¿qué quiere decir estar en modo ahorro? Entonces, sí lo hacemos y no es fácil, ¿eh? O sea, nada fácil. Pero dijiste algo súper... tenemos una marca de productos orgánicos, Aires de Campo. Qué maravilla. Qué sabroso. Entonces, ahí, por ejemplo, le hablamos con absoluta... O sea, el mundo del orgánico se volvió tan complejo que dejó de ser orgánico, ¿no? Entonces, nuestro concepto es huevo y nada más que huevo. Se acabó. O sea... Qué bonito. ¿Qué te voy a decir? Pues si es huevo y nada más que huevo. Coco y nada más que coco. ¿Qué tiene de ingredientes? Coco. Se acabó. Entonces, es simple, es orgánico. Pues no hay más. Entonces, pues sí conectas desde las bases, ¿no? Eso está muy bien, porque a mí cuando me ofrecen huevos orgánicos me pregunto, ¿y cuáles serán los huevos inorgánicos? Ajá. ¿No? Un plastiquito de la primaria. ¿Alguien me ha dado mala información? Es que te sorprenderías de ver una bolsa de coco que tiene ingredientes. Ajá. Que no son solo coco. Entonces ahí es el gran secreto. Ahí es el gran secreto. Entonces dices, pues esto es coco y nada más que coco. O sea, no hay más. No es ciencia oculta ni parece una simplificación, pero es lo potente. Exacto. Pero tiene que ver eso, la simplificación del mensaje a esta generación. No me la compliques. O sea, están inundados de conceptos e información falsos. Sí. Erróneos. Y muchos muy complejos, ¿no? Que te alejan. Entonces, pues, sí, es como una cercanía. El mundo es complejo, ¿no? De por sí. Y sí es una generación que está muy consciente y muy angustiada de este mundo que no está fácil, claro, porque están informadísimos. Y porque yo creo que es de las generaciones más conscientes, por ejemplo, de la salud mental. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, pues sí, han pasado por ansiedad y porque incluso son o sea, están muy trabajados desde muy chavos, ¿no? O sea, desde levantan la mano de quiero ir a terapia. O sea, sí. A nosotros hubiéramos llegado me avientan un tortillazo. O sea, sí. Tome su terapia, muchacho. Imagínate. ¿Quieren más terapia, joven? Exacto, sí. Entonces, pues incluso están como hasta reivindicando los traumas de sus padres, ¿no? Por supuesto. También. Pero porque había disponibilidad de producto, había mental availability de producto, y entonces yo quiero ir al... Sí, apertura. Yo quiero ir al psicólogo porque es algo conocido. No era conocido hace... No. Sí, deja que fuera un tabú. ¿Quién iba a saber que era el psicólogo? Cuando tenías 15 años, ¿no? ¿De quién iba a saber que tenías un problema? Es raro, ¿no? Sí. Es nervioso, es inquieto. Callado. Sí, es inquieto. ¿No? La tía la nerviosa y tenía una depresión profundísima. Pobre tía, ¿no? Que estaba así, ¿no? Pero no había esa
conocimiento del producto. Digo, a lo mejor no estoy diciendo de una enfermedad o de un padecimiento, pero se convirtió en un producto también, ¿no? Sí, accesible. Además, Ajá, es decir, lo tengo oye, ahí, esto me puede... puedo acceder. Ir a platicar con ese señor me cae bien, me ayuda, lo quiero, ¿no? Va... Por eso va creciendo el consumo, porque hay más productos. ¿Cómo es la evolución de la generación Z, digamos, en 5 años? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? Mira, yo creo que es una generación que no va a ser muy estable, por ejemplo, en el trabajo. O sea, quieren todo... ¿Cómo? ¿No me vas a ascender mañana? O sea, si entré hace una semana. Sí, bueno, no. No, creo que no. Ajá, sí. ¿No? Sí, no creo que sean una generación que vayas como la generación X que llevamos 20 años en el mismo trabajo. Y sigues pensando que un día te van a descubrir. Exacto. Creo que es una generación todoterreno. Y eso es positivo. O sea, no sé ustedes, pero en la agencia los Z que tenemos es su espectro de habilidades es amplísimo. Sí. Amplísimo. O sea, tú eras una cosita, ¿no? O sea, especializado. Ellos no, ellos son absolutamente, no me encanta la palabra integral, pero sí son muy integrales, pero sí son más impacientes, ¿no? Y sí están como en esta, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? En esta especie de ansiedad. Creo que justo lo decías, como desde esto, hay tanta oferta y tanto objeto de deseo ahí afuera que sí creo que el consumo va a ser, o sea, sí es una generación que va a ser muy consumista, ¿no? No, pues sí. Ya lo son. Sí, ya nos zafaron. Son, ya. Ajá. Pero sí creo que más trabajados en lo personal. Entonces eso es positivo. O sea, de repente siento que me están observando así los chavitos Z de la empresa como de, ay, este está bien loquita. O sea, como que me están viendo así como psicólogo. Porque sí están mucho más están curiosamente, a pesar de haber crecido con esto, ellos se autorregulan mejor. Hay por ahí un estudio de que el 40% apagan ciertas apps o de repente dan de baja TikTok porque pues ya se sienten como, o sea, sí tienen como esta capacidad de autorregularse que muchos otros no tenemos o no teníamos, ¿no? Sí. Entonces, más mesurados, ya lo saben ustedes, por ejemplo, ha bajado el consumo del alcohol en esta generación. De manera importante, ¿no? O sea, ya no es ¿no? Esta locura. Entonces, tengo la esperanza de que se darán cuenta del error. De que viven. Eventualmente. En algún punto van a decir, sí, me excedí. Me excedí en no excederme. Sí, exacto. ¿No? Entonces, digo, es una generación que me encantará ver qué pasa, porque tienen como muchas bondades, ¿no? Te repito, esta parte como de más autoconocimiento, de ser más autorregulados, pero por otro lado más impacientes, ¿no? Esta instantaneidad de la que hablaba, en donde pues no, ya, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué viene después de esto? Y sí me pregunto qué viene, o sea, para ellos, porque como bien lo decías, pues este es un océano, ahí están como frente a una infinidad de posibilidades. Entonces, pues si se saben autorregular, qué bueno, porque es como un buffet, te entra ansiedad. O sea, no sé si te pasa, pero es como, y ahora todo esto me voy a comer. Entonces. No, pues selecciona una película en Netflix nada más. Exacto, ¿no? 20 minutos después. Todavía no la encuentro. Entonces, va a estar curioso, ¿no? A ver qué pasa ahí con ellos. Pero creo que es una generación muy interesante que hay que tener cerca y de la cual hay que aprender, porque sí son... Bueno, pues son el mercado. Sí. O sea, son el segmento de mercado. Como te decía, es la ventana al futuro y se vuelven estos influencers de nosotros, ¿no? O sea, sí influyen muchísimo. ¿Qué diferencias has notado entre la generación Z y la generación millennial cuando estaban en el mismo... porque en algún momento cuando los eran el millennials segmento eran de todo, edad, ¿no? de consumo. O sea, es decir, hace 20 años, ¿no? Hace Sí. por lo menos 10, todo el mundo sabe. No, es que los millennials. No, hace 20. Los hermano. millennials. No, pues sí, ya. Luego ya Sí. los Como abandonamos. 15, 20, sí. Sí. Pues no, digo, oye, hoy los millennials están son tomadores de decisiones, con puestos de trabajo muy Ya están importantes, ahí en ¿no? Ya están 30. ahí. Fíjate que los millennials, como se verá en la gráfica, no, se ve aquí. tienen como esta nostalgia de la infancia, muy curiosos, los famosos kid dolls, o sea que... Es que nos tocó trabajar.
Bien mal, bien triste. Ay. De hecho, ellos descubrieron que el gaming ya no era un hobby, sino encontraron ahí como Ajá. le encontraron la beta al gaming y sí son como muy de estos funcos y estas cosas. Pero yo creo que los millennials son, bueno, es esta generación que empezó a casarse más tarde, a tener hijos más tarde, como Como a ser adolescentes y luego jóvenes más tiempo. más ¿no? tiempo, ¿no? Se Ajá. quedaron ahí y, por ejemplo, son unos apasionados de la comida, ¿no? Son estos foodies de corazón y yo creo que es una generación más comprendida que los generación X. Nosotros somos más incomprendidos y como un sándwich ahí. Pero sí, millennials y Z sí creo que esto, o sea, el estar tan ya más con acceso a la tecnología los hizo una generación pues más exigente del contenido, ¿no? O sea, porque ellos también empezaron a generar mucho contenido. Aunque no creas, hay por ahí algunos boomers que también generan contenido y unos generación X, pero creo que millennials y generación Z son pues estos primeros influencers, ¿no? Que con los cuales estamos compitiendo. Y ahora O sea, los millennials están pues son los clientes. son los clientes, son los tomadores de decisión y son a los que hoy hay que convencer, ¿no? Del contenido que necesitamos generar. Y que deben ser ellos, quienes están en los puestos de decisiones, que piensan en cómo convencer a los Zetas de cosas. Sí, ¿no? y que además los Zetas los están influyendo en muchas otras cosas, ¿no? Sí, pero tiene que ver con el tema de que puedo recomendar cosas. No, a lo mejor antes era la recomendación anónima en Amazon. O sea, entrabas, veías 5 estrellas y no es que vas a conocer a quién te lo recomendaba, pero creías, ¿no? Ajá. Que si puso 5 Pues estrellas, dice que se ve muy bien. pues lo compro. Exacto. ¿No? O sea, pasamos de esto que se llamaba el first moment of truth, ¿no? O sea, al zero moment of truth. Te lo recomienda el tío o el compadre. Mira la camioneta, le salió bien mal a la comadre, no la compres y se acabó la venta. Exacto. ¿No? Y pasamos a este punto en el que yo no me canso de decirle a los chicos en básico, decirles, no nos pudo haber tocado mejor época para hacer lo que hacemos. O sea, puedes llegar al consumidor, bueno, hasta abriendo el refri, mano. O sea, Así es. por todos lados posibles. Por todos lados y además el diálogo es inmediato. O sea, la respuesta es, o sea, Sí. te funean o te hacen pedazos o sea, el comentario es allí. O sea, Sí, pegó o no pegó, ya sabes. exacto. Y El comentario terminó siendo rey, Exacto. increíblemente. Y en ese punto, por ejemplo, desde agencia de publicidad, las métricas para las ejecuciones de campañas en general, que se van a distintas plataformas, distintos canales, ¿qué se mide hoy? Yo creo que lo más importante hoy es en conexión, engagement. O sea, tener digo, el alcance es importante, ¿no? O sea, el volumen al final. Pero si no conectas, pues estás un poco perdido. O sea, tienes que conectar. O sea, de hecho, nosotros buscamos justo y es a lo que le apostamos en todo nuestro contenido, es a conexiones a prueba del tiempo. O sea, Claro. Ok. que no importa el tiempo que pase. Y bueno, pues ya hablé aquí de Julio Regalado, es que más conexión que un personaje que lleva 40 y tantos años y ha trascendido generaciones. McCormick, ¿no? O sea, conexión, conectar. Pues, ¿cómo conectas? Pues al final es enganchándote. O sea, ya te enganché. Claro. Lo que decía, ¿no? Me la tragué. sí, ¿Por qué? sí. Porque conectaste y fuiste relevante. La conexión es el camino. Sí. Totalmente. Me quedé viajado ahorita que estabas hablando de Julio Regalado. Cómo de repente los que hacemos marketing y publicidad nos aburrimos de nuestras propias creaciones muy pronto, ¿no? Y empieza el famoso wear out. Voy a decir el wear out. No, oye, yo creo que esa campaña ya, porque ya la vimos mucho. Tú la viste mucho, ¿no? Tu cliente, ¿no? O tu agencia. Pero si alguien le hubiera hecho wear out a Julio Regalado, no, ya eso de Julio, invéntate otra cosa, ¿no? Bueno, la conexión también pasa por ser consistente con el tema. A lo mejor el creativo cambia, ¿no? Sí. Pero pasa por estar ese es un tema. consistentemente hablando de lo mismo. Consistente y congruente. Ajá. ¿no? O sea, porque no puedes ser infiel a tu propia esencia, a tu ADN, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de
de Julio Regalado había una congruencia. Es cómo es este personaje, qué puede hacer y qué do's and don'ts, ¿no? Y no te salgas de ahí. ¿no? Y desde el producto, porque sí había ofertas. Hoy en el tiempo que hay que estar cazando que sí, que acá, que no sé qué, que ya me apareció. Entonces, sí había 3x2 en alcohol, ¿no? O sea, sí existía. O sea, la congruencia va desde eso. Exacto. No, Que no llegues y importa esté- que mi mensaje sea súper congruente si yo no actúo como dije que iba a actuar como empresa, ¿no? Sí, es exactamente lo que te digo del vas al súper o a la comer. ¿no? Ajá. Que bueno, ¿qué pretende eso? Es que es una experiencia de compra distinta. Y por eso te decía que era bien importante que la gente de la comer pues entienda que nosotros somos, bueno, todos los formatos de la comer son una experiencia de compra distinta, de calidad. Sí, Por encima de. por encima de. Entonces, si yo llego a la tienda y al que me acerco y le digo, oiga, esto, y no es una experiencia agradable, todo lo que dijiste de vas al súper o a la comer, bye. De acuerdo. ¿No? Bye. Entonces, sí realmente tienes que ser congruente y consistente en esta experiencia diferenciadora de compra. En todo. ¿Y como Entonces, agencia haces todo ese paquete de lineamientos? Sí, ¿O claro. hay otros jugadores que van? No, te puedo decir que, por ejemplo, para vas al súper o a la comer desde digamos, la regla de oro es calidad, ¿no? O sea, la comer es calidad en experiencia de compra, pero sí, desde cómo se acomodan las frutas y verduras en miércoles de plaza, o sea, que están divinas, ¿no? O sea, de hecho es saber elegir es un arte, es el concepto de miércoles de plaza y es un curador de arte, el spot, porque es como este acomodo, esta luz, la iluminación, los pasillos más amplios como están, que todo se viva desde ahí. Hicimos en su momento, yo no estaba, yo vivía en Monterrey en ese momento, pero se hizo una especie de taller de calidad con toda la empresa, ¿no? De todo lo que implica pues ser este estandarte en el mundo del autoservicio de la calidad. Entonces, porque pues no puede ser, ahora sí que no practicar lo que predicas. Y tu concepto tiene que llegar hasta el cerillito, casi, ¿no? Sí. Por supuesto. Sí, porque el asunto está fácil hoy para nosotros comunicadores, ¿no? Pero para el cliente, construir esa congruencia a total puntos de contacto es el verdadero reto. Así es. En lo que deberían estar pensando todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo? Construir confianza. Así es, pero a todos los puntos. Pero ese sí sería el santo grial, ¿no? Sí. O sea, más allá de hablar de la generación Z, o sea, el santo grial es A todos. cómo genero confianza en el consumidor, sea cual sea Edad. el nivel conceptual creativo en el que lo esté metiendo. Sí, pues sí, pero finalmente si eres, o sea, si ya vas a adoptar un concepto, no sobreprometas. Ajá. ¿no? Esa es una... muy no bien. sobreprometas porque se te va a revertir, ¿no? Y si vas a decirlo, cúmplelo, ¿no? Y esta experiencia omnicanal de la que hoy hablamos Ajá. es en todo, ¿no? O sea, si en tu servicio a domicilio, ¿no? En tu cuando la gente va, cuando la gente está viéndote en TikTok, o sea, que todo permee y que esta experiencia diferenciadora se sienta y no sea como esto no, ahora sí que como una de estas cosas no es como la otra, ¿no? Entonces, pues ahí, si no lo vas a cumplir, y eso sí, nosotros como comunicadores tenemos que ser muy profesionales de decirle al cliente, a ver, si esto no lo vas a cumplir, no lo digas y cambiamos, ¿no? O sea, y a otro concepto, vámonos, porque sí puede ser pues un backlash, de boomerang. Ahí la diferencia entre una agencia, ¿no? y que realmente se compromete con el cliente y que lo entiende su producto pues mira, yo te entregué 15 reels. Al sobrinity manager. Ajá. Exacto, me encanta eso. Es la diferencia entre una idea y una ocurrencia. Ajá, Porque ajá. ocurrencias las podemos tener todos, Sí, pero sí, aquí sí. una idea sustentada con estrategia, ¿no? Con un conocimiento del consumidor, del entorno, de la marca y de la competencia, Ajá. ¿no? Porque cuántas veces es, ¿en serio? Eso lo está diciendo. Es enfrente, o sea, sí, es el Me Too. Abre ¿no? el- Sí, mira, por favor, o sea, métete a las redes del otro. Infórmate, todo está en TikTok. Sí, no manches.
Bueno, nos quedan algunos temas pendientes. Por supuesto, lo que hiciste en Monterrey. Entonces, tenemos que hablarlo. Y nos quedan algunos pendientes más. Pero un aplauso a este primer programa. Qué programón, caray, qué definición. Ana Paula Elías, básicamente, como pudimos ver, nos platicó de los segmentos de audiencia, cómo la generación Z, que es de lo que hablan todos, todo el día, todo el tiempo, a toda hora. Ya dejó migajitas de pan de dónde están, qué les gusta. Platicó de casos de experiencia en sus propios clientes, lo cual es muy valioso, Agustín. Totalmente, porque ¿cómo lo hará tal? ¿Cómo lo planeará? Porque todo el tiempo vemos lo que hay en la calle. Pero de ahí a cómo llegó, cómo se planteó, que es maravilloso que nos lo has platicado. No, sí, no gracias. manches. ¿Cuánto te debemos? Bueno, Ana Un Paula elote. Elías Berruecos, muy bien cerrado. Perfecto. Un aplauso. Directora de publicidad de Augusto Elías, publicidad para la generación Z. Fue el tema que platicamos. Nos quedan los 10 responden, estas pequeñas cápsulas ya con preguntas que van más en torno a pues su experiencia de vida, decisiones, etcétera, que no cabe duda van a ser una chulada. Muchas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Perdón por agarrarte Así. tomando agua. Uy. Pero tenemos elotes. Muy bien, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Denle click a los 10 responden. Adiós. Los dioses del marketing.